Yo sé que lo más difícil que has hecho en tu vida es enamorar a Beatriz Rincón. Que has vivido una pesadilla al tener que fingirle amor a esa cosa amorfa y espantosa que no se lo merece. Solo recuerda que ella es la única garantía para recuperar la empresa. Pero tú mantén la farsa por lo menos hasta la próxima junta. Cuando termine, Beatriz va a salir de Viena, así como se lo prometiste a Marcela. ¿Recibiste el video? Betty tiene acceso a todas mis cuentas. Ella pudo haberlo visto. Espero que lo que hayas mandado no sea tan grave. Es gravísimo. Armando y Ricardo son unos desgraciados, Betty. Tú no puedes dejar que se salgan con la suya. Tú los tienes en tus manos. ¿Qué estás planeando? Bueno, Betty, estoy planeando vengarte y vencernos. Y es que entonces, según tú, ¿qué tengo que hacer? Debemos seguir así como si nada hubiera pasado. Voy a hacer lo que dices, Nico. Voy a calmarme y mañana planeamos mi invento y la estrategia de guerra. No. Una pregunta, Betty. ¿Tú de casualidad revisaste mi email? No. Bueno, Betty, esta noche vamos a salir sí o sí. Quiero ir al restaurante más bonito, elegante y romántico. Un lugar a donde llevarías a tu novia de verdad. Ok. ¿Y tú, Betty, a dónde vas, Es que tengo un compromiso. ¿Con la traición? Te vas a reunir con el traidor mayor, ¿cierto, Betty? No lo vayas a regar. Esa gente es peligrosa. Pésalo. Marcela, ¿qué haces aquí? Vine a conocer a tu amante. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Esto es una cita de negocios. Vine directamente de Miami, gracias, porque quería cenar contigo y con tu date. A ver, Marcela, no me digas que dejaste un negocio millonario en Miami solamente por tus celos. No, ¿cómo crees? ¿Entonces? El negocio con Anderson está de maravilla. Ahí dejé a Ricardo en eso. Yo vine a encargarme de ti y de tu amante misteriosa. Y dale con tu amante. ¿Cuál amante? Estás paranoica. ¿Ah, sí? Sí. Esa forma de actuar no es normal. ¿Así? ¿Qué pensarías tú si tu prometida está cenando en un restaurante romántico con otro hombre? Mira, Marcela, esta es una cita de negocios, de trabajo. ¿Y cómo supiste que estaba aquí? Ah, claro. Patricia, ¿no? Ya, esto es en serio, Armando. De aquí no me voy hasta saber qué mujer se iba a sentar en esta silla. ¿Qué pasó, Betty? Yo te decía, llegando a Manhattan allá con tu señor Armando. ¿Qué haces aquí? Pues, me arrepentí, Nico. Pensé en lo que me dijiste y tú tienes razón. A veces nos cuesta trabajo aceptar las verdades, pero pues para eso están los amigos, ¿no? Sí. Sí, Betty, bueno, eso ya me deja más tranquilo. Es que, Betty, yo no quiero que esta gente te vea la cara de tonta. Bueno, no la cara de... Bueno, tú sabes a qué me refiero, ¿no? Tienes razón. Esta noche ya no tengo ganas de mentir más. Ya no quiero mentir. Y es que Armando ya me lastimó lo suficiente, Nico. Hoy quiero salir con alguien que me quiera de verdad. ¿Y si vienes conmigo? ¿No? De compas. Manches, Betty, pero... Ay, no. ¿A dónde? A una cena en el lugar más increíble y lujoso de Manhattan. Tú me invitaste la vez pasada y pues ahora me toca a mí. Ve lo que tengo aquí. Órale, Betty, la tarjeta de crédito de Bar Fashion. ¡Wow! ¡Órale! ¿Sí? ¡Wow! Pues vamos. La dueña de Bar y su pipi financiero se merecen una cena de manteles largos. Estás tan equivocada, Marcela. Esta es una cita de negocios. Ah, sí, dime a ver qué tipo de negocios se hablan bajo la luz de las velas. Por favor, estás insoportable. ¿Ah, sí? A ver, dime, ¿qué tipo de negocio? ¿De qué es el negocio? Quiero saber, ¿de qué? De telas, de textiles, de la India. Ay, de la India, vaya. Pensé que ese tipo de negocios no te interesaba. Como le rechazaste uno a mi hermano. Sí. Ay, no, adivino. To date. Sí, ¿Ah? sí. Es mi cliente. Amul, ¿qué tal? Sí, ¿cómo va? Yo ya estoy aquí en el restaurante. Amul,
What's wrong, bro? ¿Estás borracho? ¿Cómo? No me va a decir que no va a poder llegar. No se preocupe, no se preocupe. Lo pasamos para otro día. Ya vi. Marcela te cayó de sorpresa. Yo llamaba para advertirte que se había ido, pero I see it was too late, bro. Sí, de verdad. No se preocupe. Otro día lo reagendamos. Buenas noches. A ver, déjame adivinar. ¿Te canceló? Sí, tuvo un problema en la oficina o algo así. Pero vamos, ¿no? Ya, voy a pedir la cuenta. No, mi amor. Ya estamos aquí, tenemos mesa. La noche es joven. Digo, ¿quién quita y nos encontramos a alguien conocido? ¿Ah? Cheers. Ya, mi hermano nos va a ver. Pues, ¿qué tiene? Pues, sí, re buena onda. Porque no lo has visto enojado. Mis hermanos son súper celosos. ¿Por qué crees que no he tenido novio todo este tiempo? Ah, pues yo por esa trompa. Es que me rompan las costillas. Es más, todo el esqueleto. ¿Ah, sí? Sí. ¡Hey, Sandra! ¿Ya acabaron? Me tengo que ir temprano. Pues vete. Yo cierro. ¿Cómo que tú cierras? Yo cierro. ¿Te vas a ir a la casa sola o qué? No, pues yo la llevo. Faltaba más, mi Ramírez. Temprano, güey, ¿eh? Sí, nomás. Que acabemos la rutina. ¿Te dio frío? Ah, pues si me da frío, tú me lo quitas, ¿no? ¿Ella? ¿Qué hace aquí? Me trajo una información que le pedí. A esta hora. Aquí. ¿Quién es él? ¿Con quién está? Su novio. Buenas noches, señor Armando. Buenas noches, señorita Marcela. No pensé que iba a estar aquí. Yo pensé que estaba en Miami con el señor Ricardo. Pues aquí me ves. Aquí estoy, Beatriz. ¿Y él? ¿Es tu novio? Sí, él es mi novio, Nicolás Ramos. Mucho gusto, para servirle. Betty, me trajo la información que le pedí para la junta de negocios. Ay, no puede ser. Es que yo la había echado aquí, pero no está. No hay información. ¿Y que no era más fácil enviar la información por internet? ¿Había necesidad de venir hasta aquí? ¿En serio? Ay, apareció. Aquí está. Es que es información altamente confidencial. Entonces tenía que ser de esta manera. Sí. Muchas gracias, Betty. Gracias por traerme esta información tan importante y una disculpa por haberla hecho venir hasta acá. No, pues mínimo, qué bueno que sea considerado. Oiga, le quería decir una cosa. Me la tienes trabajando mucho, ¿eh? Y no son horas. Mire que de Jackson Heights para acá son muchas millas. Y no me gusta que mi Betty ande sola por ahí. ¿Mi amor? Sí, yo entiendo. Fue una situación especial. Ay, no, sí, en especial. Yo también, así ya que andamos de especiales. Yo siempre le digo a Betty que debería de cobrar por hora. A lo mejor así ganarías más, mi amor. Sí. Bueno, nosotros ya nos vamos. No, nos vamos presentando, Betty. Digo, no en esta mesa, en otra mesa, pero es que como que ya me dio hambre. Así la veo cómo se come su platillo, cómo se lo saborea y el martini. Y dije, yo quiero.
Digo, se ve poquita comida, pero sabrosa, ¿no? Ay, no creo, Nicolás, porque este lugar es muy, muy exclusivo y sí hay que hacer reservación con tiempo. No se preocupe, mi chula. Yo ahorita de eso me encargo, ¿eh? Mire. ¡El Kevin! Mira, Betty, mi novia. Bueno, vámonos para allá. permiso. Con permiso, Bye. Mira, Kevin. No. Sin duda, este niño, el Nicolás, es un personaje. Si no fuera por el traje, Armando pensaría que es un hombre muy, muy, muy ordinario y corriente. Beatriz y él hacen la pareja perfecta. Son tal para cual. ¿Te imaginaste que un día íbamos a estar así? Yo siempre quise ganarme tu corazón desde que te vi arriba del ring. Te veías hermosa, divina, real. Y luego, ¿por qué nunca me dijiste nada? A duras penas y me llevaste al cine una vez. ¿Sabes que un cuate de aquí del gym me dijo que intentó tener algo contigo, pero que tú lo mandaste al... Es uno que siempre usa las playeras como top. Es que me quiso besar a la fuerza. Y yo solo beso a quien me gusta. Pues ahora sí ya sé cómo está la cosa. Pero pues tampoco yo sabía si yo te gustaba a ti. La primera vez que te vi en el baño de B&M, dije, feo no es. Y luego dije, tiene su encanto. Y el alma generosa. Oye, no hay que decir nada en B&M, ¿va? Y no es porque no quiera, pero como las relaciones entre empleados están prohibidas, yo no me quiero meter en problemas. Ay, luego la Patricia es bien complicada. Ya está. Pero cuando te cierre un ojo, pues ya sabes qué significa. ¿Y qué significa? Ah, mira, pues ve. Nico, Sí. mejor cambio de planes, yo ya no quiero estar aquí. Es que me duele verlos juntos y ay, no entiendo qué hace ella aquí. Betty, obviamente, ella sospecha que algo está pasando. O sea, que el señor Armando está jugando con fuego. No, pero es que si ella se enterara de todo, no sé ni qué pasaría. No, pues yo sí sé, Betty. Mira, en primero te echarían toda la culpa a ti, mientras ella lo perdona a él. Porque, ¿qué crees? Que son de la misma clase. Y entre ricachones se tapan todo y tú terminarías perdiendo, Betty. Bueno, tú, tu familia y yo. Tu novio ficticio. Betty, perdóname. Perdóname porque se me haya soltado la lengua, te lo juro que yo no quería que pasara, pero es que me dio mucho coraje. Me dio rabia. ¿Sí me entiendes, no? Ven. ¿Qué? ¿Tú por qué estás tan pendiente de esa pareja? Ay, qué decepción. Yo pensé que este lugar era exclusivo. Y no, ya ves, cualquiera con dinero puede entrar. ¿Tú por qué odias tanto a Beatriz? A ver, yo no la odio. Para odiar a alguien, mira, tiene que estar a tu mismo nivel. Y ella está mucho inferior que yo. Me cae mal. Sí, por mentirosa. Porque está todo el tiempo alcahueteándote. Otra vez con lo mismo, ya, párale, ya. A ver, ¿dónde está la amante misteriosa que decías? ¿Dónde? A ver, ¿llegó? Tú no me la pones nada fácil, Armando. Ya me quiero ir. Estoy cansada. Ya vámonos, ya te oyes con gripa. Ya, Kevin. ¿Qué? La cuenta, por favor. ¿Qué te pasa, Betty? ¿Sigues mal? No, pero es que a mí me cuesta mucho trabajo ser así, Nicolás. Yo no soy una mujer fría. Yo no tengo ese cinismo que tiene Armando. Yo no soy como ellos.
cuesta trabajo mentir. Y si mejor ya renuncio de bien, ¿eh? No, Betty. Aún no es momento de dejar bien. Ay, pero es que esa no es empresa mía, ni bar, ni nada. Todos de ellos. Bueno, Betty, pero si fuera solo por dinero, no tendríamos ningún problema en regresarles así sus 2 empresas. Pero claro, después de sus malos manejos del señor Armando, ahora son puras deudas, puros intereses, puros problemas con acreedores. Betty, y tú podrías ir a la cárcel. No. Es que, Nicolás, ¿cómo puedes ser tan estúpida? Lo jugué todo por amor, por un hombre. Todo el futuro mío, de mi familia. Por alguien a quien nunca le importé, por un hombre al que le doy asco. Que le da asco. Tocarme, verme, hablarme. Ay, no, Nicolás. ¿Por qué? Me mintió muchísimo. ¿Por qué haría alguien algo así? Ay, qué encuentro tan desagradable. Mira, solo espero que cuando despidas a esa mujer no tener que encontrármela nunca más en esta vida. Ya. ¿Podemos dejar de hablar de Betty por un momento, por favor? Bueno, entonces hablemos de nosotros. ¿Te sirvió el tiempo que te di para pensar si quieres o no casarte conmigo? No, yo no te pedí ningún tiempo. Aquí la que parece tener dudas eres tú. No, yo no tengo dudas. Pues lo disimulas muy bien, ¿eh? Porque según yo, tú cancelaste la boda y tú me pediste un tiempo para pensar las cosas, porque según tú dices que yo tengo un amante. Tienes un amante, Bueno, si estás Armando. tan seguro, entonces cancela todo y deja de amargarnos la vida a los dos ya. No, Armando, tú sabes que lo que yo más deseo en esta vida es casarme contigo, pero es que a veces dudo de tus sentimientos. Pero bueno, ya que tanto insistes, está bien, nos casamos. Bueno, ya, perdón, pero estoy muy cansado. Me voy a ir a dormir. Perdón. Hija, ¿y ahora por qué tanto dinero? Pues las oficinas de bar están aquí y nunca se ha pagado renta, entonces creo que es justo, ya es momento, ¿no? Bueno, pero tu jefe autorizó esto porque para renta es mucho. Bueno, es que no solamente es la renta, también es el internet de alta velocidad, es la luz, el agua, las comidas de Nicolás, que es el cerebro. Nicolás no come poquito, que digamos. Fíjate que ahí sí tiene razón, Demetrio, ¿eh? Tampoco le vamos a regalar los servicios al señor Armando. Lo que me preocupa es que de repente te pusiste a gastar sin ton ni son. Nicolás se compró ropa, pero ropa muy cara de la Quinta Avenida. Hay que cuidar el dinero, reina. Sí, yo sé, pero también hay que cuidar a quien produce el dinero. Nicolás es el cerebro de todo. Gracias a él tenemos lo que tenemos. Bar va a ser una empresa justa. Y muchas cosas van a cambiar a partir de ahora. Ahí nomás, no me lo vean tanto que me lo ensucian. ¡Betty! ¡Betty! ¡Hello! ¿Y tú qué? ¿A poco conseguiste jale de chofer o qué es lo que es, eh? Ay, mira, nunca cambia, simpática criatura. No, este coche me lo dieron en mi trabajo para uso personal. Betty, ¿ya viste el carro que tiene el viejo Nico? ¿Vos sabes a quién se lo robó o qué? Sí, ya lo vi muy bien. Y no se lo roba a nadie, ¿eh? Él trabaja mucho y se lo compró en la agencia. Él es corredor de bolsa y gana muy bien. Ah, te llevo. Gracias, Nico. ¿No? ¿De qué? ¡Uf! Ay, lo que a gusto. Ay, no, y tengan cuidado, no se les vaya a ir el camión. Huele como a nuevo. Ahora sí, vámonos. ¿Betty y Nicolás se fueron en ese carrazo? ¿Y ahora? ¿De dónde lo sacarían? ¡Ay, no! Ay, no, por favor que no sea a mí, que no sea a mí. O sea, estas cosas no me pueden estar pasando a mí. Por favor, por favor, por favor, por favor.
What you did? Hi, officer. No, I have no idea. Nada más me pasé de la señal. Yo también hablo español. Sabes muy bien lo que hiciste, ¿eh? ¡Qué bueno que hables español! ¡Yay! ¡Latino Power! Perdóname, ¿sí? Mira, lo que pasa es que iba camino al hospital central, porque mi abuela está súper mal, ¿no sabes? Pobrecita, está agonizando. El hospital central está al otro lado. Registration, insurance, please. Sí, aquí tengo todo, ¿eh? Yo soy una persona súper responsable, me encanta seguir las leyes, aquí tengo todo. Aquí tienes todo. El seguro está vencido hace 6 meses. ¿6 meses? ¿Sí? No sabía. Te lo juro, de verdad. Es que no fue mi culpa, es culpa de mi asistente. Es que mira, te cuento, yo tengo muchos coches y hoy decidí sacar este, pero yo no sabía que no estaba pagado, no pasa nada. Ahorita voy y lo pago. Salga del coche, por favor. Ay, no. No, please, no me hagas esto, te lo suplico. O sea, tú eres mujer, eres bonita, eres inteligente. Entre nosotras nos tenemos que apoyar. Sorority. O sale del coche o la voy a tener que arrestar. Vamos. Antes me mató que dejar a mi baby aquí. Oh. Ay, mis pies. ¿Qué me ves? Oh. Ah, no, bueno. Definitivamente lo del declive de una diva es cierto. Pues un declive sencillito, ¿no? Como de 10 centímetros, para ser exactos. ¿Y ahora con qué estupidez van a salir? Oh, ninguna estupidez, Patricia. Ya tiene más de 2 millones de views. ¿De qué están hablando? ¿Qué? ¿Todavía no lo sabes? Es que eres famosa. A ver, leamos. Dice así. Se cree que la ex socialité Patricia Fernández, ex esposa del millonario Mauricio Goldberg, Cayó en un alcoholismo o enfermedad mental. Hashtag diva en declive. Ay, no. también está en inglés. Diva. ¡Eso es una calumnia! ¡Cállate, albóndiga! ¡Eso no es cierto! ¡Eso no es verdad! Ustedes tienen la culpa, inventan cosas y van a ver. Las voy a demandar a todas por calumnia y las voy a mandar a recursos humanos, que aquí eso les encanta. Van a ver, fuera de horrorosa. En los corazones. Pum, pum, pum. Mariana, jefe, ¿usted no estaba en Miami? Estaba, ya regresé. ¿Dónde está Armando? En su oficina. Colorzazo, jefe. What up, bro? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en Miami? Como Marcela se regresó, Anderson decidió manejar lo que faltaba de forma virtual. ¿Cómo? ¿Pero todo bien? ¿Estamos en problemas? No, todo bajo control. Mientras tenga la hija contenta, todo marcha de maravilla. Ya sabes, yo siempre sacrificándome por la empresa. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué esa cara? No me digas que Mr. Amul no te salvó la noche. No, sí, la verdad sí me la salvó. Marcela se tragó el cuento de que yo tenía una cita de negocios, pero lo raro es que Betty llegó con Nicolás a ese mismo lugar. Wait, what? A ver, tú ibas a comer con Betty. Marcela te cayó de sorpresa y Betty te cayó con Nicolás. Sí, cada vez estoy más seguro de que Betty vio ese video. No, relax. Si lo hubiera visto, ya nos hubiera cortado en pedacitos. Sí, pero está muy rara. No sé, ¿por qué llevó a Nicolás a ese mismo lugar donde yo iba a cenar con ella? Primero que todo, gracias a Dios. Porque si Marcela te encuentra sola con ella, la que se arma. Y segundo, lo que está pasando es elemental, bro. Nicolás vio a Betty tan enamorada de ti que empezó a atacar con todo. No sé. Betty está muy rara, está distante conmigo. Obvio. Es la primera vez que dos hombres se pelean por ella. De hecho, es la primera vez que uno se fija en ella. Pobre fea, imagínate. Está entre un presidente inalcanzable y un geek de pacotilla. Hard decision, bro. No, ni tan pacotilla. Ayer lo vi en un coche que ni tú ni yo tenemos. ¿Qué? ¿Cómo? Pero debiste empezar por ahí, esto está gravísimo. Claro. Como el tipo vio que no tenía oportunidad con Betty, se está cobrando una especie con el dinero de bar.
no creo que Betty sea capaz de hacer algo así. Armando, por favor. Una mujer así hace cualquier cosa por un hombre. O si no, fíjate todo lo que ella hizo por ti. Bro, si no haces algo, Nicolás se va a quedar con todo. Mana, ¿y estas bellezas? Pues la verdad es que son unas antigüedades que dejó mi abuela Federica, la que tenía el burdel allá en el Porfiriato. Sácatelas. Las aprecio muchísimo y es algo muy importante en mi vida. Estas linduras son lo que resta de su esplendor. Y esta aquí es su perfil. ¿No era guapa mi abuelita? Ay, mana, pero... Y las perlas y los diamantes, mana, son auténticos. ¿Pero qué te los vas a poner o qué? Pues, no, ¿cómo crees? Son auténticas antigüedades. No voy a andar con ellas para que me las roben. Olvídate. Pero, entonces, ¿para qué las trajiste? Ay, mi chofis, ¿Las vas a vender? No. Sí, Sofía, no me queda de otra. Pues es que mi bomboncito se está sacrificando mucho. Mira, mi tatarabuela lo entendería. Y si no lo entiende, pues peor para ella. Pues igual, ya está muerta, pues. Ya ni cómo me reclame. Pero mira, mi bomboncito está primero que todo. Luego viene la comida y luego todo lo demás. Cometí un error y pues debo de pagar por él. Mi bomboncito lo vale. Ah, ya, ni se te ocurra reclamarme. Que anoche regresé al sofá. ¿Y a mí qué? Mira, ya estoy harto de tus excusas. Ese es asunto tuyo. La compañía no tiene que pagar por tus problemas. Aparte deberías de decirle a la malcriada de Jenny que tú eres el que paga la renta. Ah, no, pero tú eres el mandilón, todo bueno. Se está haciendo la vida como quiere, ¿No me Efraín. entiendes? Le sigo peleando y la voy a perder. Pues te haría un gran favor. Yo la amo, Charlie. De verdad que la amo. Pero pues anoche llegó tardísimo, oliendo alcohol. Y pues le reclamé, ¿no? Se armó una. Se engoriló. La verdad es que yo creo que sí se me pasó un poquito la mano. Pero pues me puse celoso. Y le armé un problemón sin ninguna necesidad porque pues, la pobre estaba en un cóctel de negocios. Jenny, en un cóctel de negocios. Oye, no te burles. No, más digo. Ella me ama, yo lo sé. ¿O tú qué crees, no? ¿Que yo qué creo? Me ama. Que tienes un cerebro de mico. ¿Cómo dejas a Sofía por esa mujer? Ay. Lo que creo es que debes de comprarte una lima, pero de acero inoxidable. ¿Una lima para qué? Pues para que te eliges esos cuernos, pero todos los días. Porque si te los dejas crecer, no vas a caber en la puerta. Adiós. No entiendo por qué le das tanta importancia a este artículo, Patricia. Es que ni siquiera está en un portal serio, oficial. ¿Cómo? ¿Qué importa? ¡Claro que importa! Está en internet. Y si está en internet, es porque es real. Y mi reputación está por el suelo. Bueno, tú nunca has tenido la mejor de las reputaciones, la verdad. ¿Cómo puedes decirme eso, Marce? Es Mauricio. ¿Qué hago? ¿Le contesto? Obvio. No. Y sí, bueno, sí. Bueno. Sí, Mauricio, ya sé que soy famosa, pero no es por lo que estás diciendo, que yo no tengo ningún tipo de vicio. No, fue una broma de unos amigos. Obvio que no, Mauricio. Yo no estoy intentando llamar tu atención, ¿ok? No me interesas. No estás ni siquiera en mi cabeza, ¿ok? No me importas. Por eso me divorcié. Bueno. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo que soy una patética. Y que debería darme vergüenza el tipo de vida que tengo. ¿Y sabes qué, Marcela? Tiene toda la razón. Me estoy yendo por el drenaje de la pobreza. Tienes que ayudarme. ¿Yo? No, ¿cómo? ¿Ni que yo tuviera el control ni el poder de las redes sociales? ¿Qué voy a hacer? O sea, no, pero
¿podrías prestarme un poquito de dinero para recuperar a mi baby? Marcela, acuérdate de todo lo que yo he hecho por ti. O sea, hasta pasé una noche en la cárcel, qué oso. Obvio que no se me olvida. Pero la última vez que te presté mi tarjeta, la destrozaste. ¿Yo? No, eso es imposible. Yo nada más hice unas compritas ahí de nada, de absoluta necesidad. Absoluta necesidad. Mira, aquí está el último estado de cuenta. Mira, 1, 2, 3, 4 pares de zapatos, 3 días en un spa, bar de oxígeno, Patricia Fernández. Por eso, Marce, absoluta necesidad para mi autoestima. Claro. Pues olvídalo, Patricia. No te voy a ayudar más. Se acabó. Ahora sí me vas a explicar qué pasó ayer con Nicolás. ¿Por qué lo llevas al restaurante? A ver, Armando, tranquilízate. Tú no me puedes hablar así. Yo te hablo como yo quiera. Ya estoy cansado de tus evasivas y tu indiferencia. ¿Qué hay entre Nicolás y tú? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.